Ok, la primer duda que tenemos el día de hoy es correspondiente a asíntotas. Cuando uno trabaja lectura de gráficas, tiene que entender bien qué es ese concepto. Las asíntotas son líneas imaginarias que definen hasta dónde llega o cómo se va acercando una gráfica a ellas. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una grafiquita por ahí y acá una asíntota vertical. Lo que pasa es que, por ejemplo, la gráfica puede venir por aquí y puede ser que la toque, pero ahí termina. Pero del otro lado, entonces, normalmente va a tener un comportamiento asintótico. O sea, se acerca mucho a ella, pero no llega a hacer ese valor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este ladito de la curva, por ejemplo, si aquí está justamente el valor 3, esta partecita de la gráfica, lo mínimo, dígame, el valor mínimo que puede tomar en X, por ejemplo, es el 3,000 y todos los ceros que le quieran poner, 1. Entonces, nunca va a llegar justamente 3. Puede ser que sí haya una partecita de la gráfica que pase sobre la asíntota, pero por alguno de los trozos va a tener ese comportamiento asintótico. Entonces, por ahí hay que tener cuidado con eso, tener como claridad, la asíntota como tal no es parte de la gráfica, pero me da una idea de cómo se comporta la gráfica. Ahora, si la asíntota es vertical, como en ese dibujito que yo hice, vean que ahí yo lo único que tengo es un valor en el eje X. En el eje Y, esa línea, por así decirlo, diga con cualquier Y que yo quiera. O sea, yo podría dibujar puntitos a lo largo de la línea punteada y va a ir con cualquier Y. El único dato que es fijo es el 3. Entonces, cuando a mí me hablan de asíntota vertical, siempre lo voy a trabajar como X igual número, porque es mi dato fijo. En cuanto a las asíntotas horizontales, recuerden que las asíntotas horizontales, hay un concepto previo que ustedes manejan de core, que es que una recta horizontal tiene pendiente 0. Y si tiene pendiente 0, al final lo que nos queda como ecuación es y igual número. En el caso de las asíntotas horizontales. Y en cuanto a las asíntotas oblicuas, en el primer video que ustedes vieron no venía un ejemplo de asíntotas oblicuas, pero en los videos que tenían que ver mediación virtual sí venían asíntotas oblicuas. Las asíntotas oblicuas van a tener la forma y igual mx más b. ¿Por qué? Buenas, Porque buenas. ahí la pendiente no necesariamente es 0. Buenos días. Entonces, aquí hay que recordar cómo sacar la pendiente. Normalmente el ejercicio no las va a dar. Si ustedes han visto algunos ejemplos, la pendiente no la dan. Pero si no la dan, van a tener que hacerlo como uno de los videos de mediación, donde calculaban la pendiente con 2 puntos. Y el B se averigua como el valor Y de la intersección con el eje Y. De esa asíntota oblicua. Asíntota oblicua es una asíntota que viene inclinada, por lo tanto la pendiente no va a ser 0, sí, vamos a tener un valor m y vamos a tener un valor b real. Entonces, esa es la teoría en cuanto a las asíntotas. El compañero Gao, que era el que le estaba preguntando, no sé si tienes alguna duda particular, además de la forma como tal. Bueno, o sea, sí de concepto no, pero por ejemplo, no he podido definirla con el ejemplo que mandé, por ejemplo, por ponerlo. Pero es que en ese que enviaste no hay asíntotas. Ok, si yo tengo ese ejercicio, bueno, me piden varias cosas, ¿verdad?
Entonces empiezan con dominio. El compañero está diciendo que para él el dominio de esta gráfica es desde menos infinito, sí, porque aquí hay flecha, ¿verdad? Hasta el menos 1. Luego del menos 1 al 1 y después del 1 al más infinito porque aquí hay flecha. Gabo, una pregunta, ¿por qué estás dejando el menos 1 y el 1 por fuera? De hecho, ahora que me lo pone así, no sé, no sabría, o sea, supongo que lo pensé porque lo tenía que hacer como por separado, pero realmente sí, viéndolo así, sí sé que puedo ponerlo como de menos a más infinito. Exactamente. Esa respuesta que tú pusiste estaría buena si, por ejemplo, aquí hubiese puntito abierto y aquí hubiese puntito abierto, ¿verdad? Porque ahí sí tendría que excluir el menos 1 y el 1. Pero justamente como acabas de decir, en este caso más bien el dominio sería de menos infinito a más infinito. O si quieres, puedes poner que es todo R. También es válido cualquiera de esas dos formas de contestar. Profe, una pregunta. Dime. Entonces, si por ejemplo, del menos 1,1, si yo cierro los corchetes, igual esa respuesta, digamos, estaría mal. No, también estaría buena, sería otra posibilidad, por ejemplo, ponerlo así. Así estaría Ok. buena. Si ves, esas tres respuestas serían la misma, nada más que escritas de forma distinta. Ok, luego está el ámbito, que casi lo tienes bueno, pero justamente eso era lo que yo les decía. Normalmente estas preguntas son muy inmediatas, son respuesta corta o una selección única. Entonces, si tú me pones que va de 0 abierto más infinito, yo tengo que ponértelo malo. Y esa no es la idea, porque sí tienes una idea clara que es el ámbito. Pero si tú ves, el ámbito está empezando justamente en 0 y estos puntitos son parte de la gráfica. Entonces, ese 0 deberías de ponerlo cerrado. ¿Cuándo es que yo puedo usar corchetes abiertos indiferentemente? En concavidad y en monotonía. Pero en lo que es dominio y ámbito, tengo que respetar si el punto se incluye o si el punto no se incluye. No sé si tienes preguntas hasta ahí. Profe, una consulta con respecto a esa gráfica. Entonces, digamos, el 0 va cerrado con respecto a esos dos puntos, menos 1 y 1. Exactamente, porque este puntito es justamente menos 1,0 y ese puntito es 1,0. Entonces los dos están a la altura de 0. Ah, ok. ¿Okay? Recuerden que una y puede tener cuantas x quiera. Lo que no es válido es que una x tenga varias y. Luego las intersecciones, perfecto, ¿verdad? Menos 1,0, 1,0, 0,1 en y. Luego seguía el punto 4. Por ahí no pusiste los intervalos de monotonía, me parece. Se preguntaba varias cosas. Sí, de hecho con la monotonía también tenía dudas porque no sabía dónde poner dónde crecía y dónde decrecía porque, o sea, ¿cómo explicarlo? Si ves las dos flechas van como para más infinito, bueno, más infinito y menos infinito. Entonces no sabía como por dónde empezar y cuál, digamos, de esos puntos de menos 1,0 y 1,0, cuál era el que crecía y cuál era el que decrecía. No sabía como por dónde, como qué punto de referencia tomar para empezar, por decirlo así. Ahí hay como varios conceptos que hay que ir arreglando, porque las flechas que te da la gráfica no te sirven para leer monotonía, más bien te pueden engañar. Entonces, lo que son las flechas no te dicen si crece o decrece. Muchísimo cuidado con eso. Recuerda que monotonía, por definición, es que si yo comparo dos x y una es menor que la otra, y comparo sus y una es menor que la otra, entonces crece. O sea, esa es la definición formal. En el folleto que yo les pedí que leyeran en la actividad 3, yo les explicaba que uno podía hacer flechas a lo largo de la curva. Eso sí, muy importante, flechas de izquierda a derecha, no flechas en el orden en que yo quiero. Si yo hago flechas de izquierda a derecha,
Entonces puedo ir viendo si esas flechas van hacia abajo o van hacia arriba. Y eso me va a decir si crece o decrece. Entonces, si yo me ubico sobre la gráfica, yo me ubico en el primer punto que me encuentre hacia la izquierda, entonces voy haciendo flechitas a lo largo de la curva. Voy haciendo flechitas a lo largo de la curva, hago flechas a lo largo de la curva, hago flechas a lo largo de la curva, y todos los pedacitos que crezcan van a ser crecientes. Todos los pedacitos que la flecha vaya hacia abajo van a ser decrecientes. No sé si con eso te quedó más claro el concepto de monotonía. Sí, sí, ahora sí. Entonces, ¿de dónde a dónde hay flechitas que van hacia arriba? ¿Cuál sería el primer intervalo? Hay dos. Del menos infinito al menos 1. Flechitas que vayan hacia arriba. De Ah, menos sí. infinito a menos 1 más bien van hacia abajo. Sería el -1 hasta el... Ay, no veo bien el nombre. Menos 1 a 0 y de 1 hacia más infinito. Ajá. Recuerda, compañero, que se lee en X. Creo que estaba leyendo en Y, porque dijiste que no se Sí, veía. sí, de hecho. Recuerden, siempre vamos a dar nuestras respuestas leyendo en X. Lo único que se lee en Y es el ámbito y valor máximo, valor mínimo. Ok, entonces eso sería donde crece. ¿Y cuáles serían? Sí. Disculpe, es que se me cortó cuando estaba hablando lo de concavidad. Ahí para retomar un poquito, estaba hablando de monotonía. ¿Cuándo decrece y cuándo Ajá, decrece? sí, justamente. Ah, ok. ¿Y cuáles serían los intervalos donde van las flechitas hacia abajo, donde crece? De menos infinito a menos 1 y de 0 a 1. Exactamente. Y ahí ya tendríamos nuestra respuesta. En los ejercicios a veces nos piden un intervalo y a veces nos piden conjunto. Entonces, como discutí ayer con algunos de los grupos, cuando a mí me piden un intervalo, es un pedacito de la gráfica. Yo puedo dar cualquier partecita de la gráfica que cumpla esa condición. Entonces, con una parte es suficiente. Que, por ejemplo, la solución completa era de 3 a más infinito. Entonces, yo puedo decir que de 3 a 4 cumple esa condición y ya eso es un intervalo. Pero si en el ejercicio piden el conjunto, entonces ahí sí tengo que contestar todos los trozos, todos los pedacitos que cumplan esa condición. Esa diferencia es muy importante. Entonces, cuando ustedes vean ejercicios, van a darse cuenta que normalmente lo que es monotonía, les van a hablar de pidiendo que den un intervalo para evitar el hecho que tengan que utilizar punto y coma y unión. Después de monotonía, en el ejercicio que nos preguntó el compañero, decía que habláramos de puntos máximos y puntos mínimos, tanto locales como absolutos. Entonces, el compañero dice que alcanza un punto máximo en 0,1. Eso es cierto, ¿verdad? Justamente en ese puntito de 0,1 yo tengo un punto más alto, pero localmente. Y esa es como la diferencia que ayer estuvimos discutiendo. Este puntito de aquí, el 0,1, es máximo porque vean que es el punto más alto de una montaña. O justamente que la gráfica venía creciendo y luego viene decreciendo, entonces es donde hay cambio de monotonía. Es un punto máximo, pero relativo. ¿Por qué relativo? Porque si yo considero todo el resto de la gráfica hay otros valores más altos. Por ejemplo, este punto de acá es más alto que ese. Entonces, si yo considero solamente de aquí a aquí, ese es el punto más alto. Pero si analizo toda la gráfica, no es el punto más alto. Por eso se dice que es relativo a toda la gráfica. Si yo quiero sacar el punto máximo global o absoluto, no hay. ¿Por qué?
porque esta gráfica tiene flechas que siguen y siguen hacia arriba, entonces yo no voy a tener un punto más alto que todos los demás, porque esta gráfica va a seguir, siempre voy a encontrar un punto más alto y más alto. Entonces no hay un punto máximo global más alto que todos los demás en la gráfica completa. Luego, el compañero decía que los puntos mínimos relativos son el menos 1,0 y el 1,0. Exactamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos son los puntitos más bajos de la gráfica. Este y este. Pero también pasa algo curioso. Son los puntos mínimos absolutos también. No hay un punto más bajo que ellos en toda la gráfica. Entonces, pasa algo curioso. Todos los puntos máximos o mínimos absolutos también son relativos, pero no todos los puntos relativos son absolutos. Entonces, en una como esta, a ustedes perfectamente les pudieron haber preguntado por el punto mínimo absoluto o el punto mínimo relativo y podían dar cualquiera de los dos, no había ningún problema. ¿Cuándo nos piden intervalos de concavidad? Tengo que pensar en los dos tipos de concavidades, cóncava y convexa. Entonces, el compañero dice que es cóncava de menos 1 a 1. Y sí, es cóncava en esta parte de acá. Entonces, esa parte está bien. De menos 1 a 1. Pero falta dónde es convexa. Entonces, si veo la gráfica, ¿dónde es convexa esa gráfica? De 0 a 2, no. De 0 a 2. Vamos a ver, de 0 a 2, que me estás diciendo sería todo eso. Ajá. Ahí el detalle está en que, por así decirlo, esto es un trocito de gráfica y esto es otro trocito de gráfica, no los puedes llegar y juntar. Cuando yo analizo concavidad, tengo que ir analizando cada trocito de la gráfica de forma individual. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Tengo que analizar primero este trozo de la gráfica, luego tengo que analizar el siguiente trozo, que sería justamente el que contestó el compañero, ¿verdad? Este de aquí, y luego el otro trozo, que sería este de acá. Normalmente vamos a ir por pedacitos. Entonces sería de menos 2 a 0, unión de 0 a 2. De menos 2 a 0 y de 0 a 2, a 2, ¿por qué a 2? Porque si yo dibujo una línea de, digamos, ¿será que puedo? ¿Hay permiso para...? Es que, por ejemplo, de menos 2 a 0 me estás diciendo desde aquí hasta aquí. Y ahí me estás combinando dos partes. Ah, Me estás combinando la parte amarilla y la parte verde. ok. Ya vi. Entonces, la parte amarilla, chicos, ¿cómo se comportaría? ¿Como cóncava o como convexa? Si fuera convexa, es una convexidad, pero muy, muy grande, profe. Sí, no hay ningún problema. Ahí pues hay que, como que, ojalá uno pueda ampliar, la verdad, la imagen acá Sí, está muy correcto. distorsionada. Normalmente vamos a tener que ampliarla, ver bien en grande para ver si es cóncava o convexa. Esto en particular como que a veces engaña. Si yo lograra ampliarlo ahorita, no lo voy a hacer porque ya está distorsionado, pero si yo lograra ampliarlo, si yo hago dos puntitos sobre la curva y uno de esos dos puntitos, la línea que los une, me queda por encima de la curva. Entonces es convexa.
este primer trozo es convexo. El trozo verde, como dijo el compañero, si yo hago 2 puntos a lo largo de la curva y los uno, me queda por debajo, entonces es cóncava. Y en el trozo morado, si yo hago 2 puntos y los uno, me queda por encima, entonces es convexa. Obviamente aquí no se ve tan bien porque está muy pequeñita la imagen, pero en el folleto que ustedes tienen la pueden ampliar, pueden marcar los puntos y ver justamente que la línea queda por encima. Entonces, nuevamente, hay que ir viendo pedacitos por separado, porque si hacemos como trabajó el compañero al inicio, que juntó la parte verde con la parte morada, pues yo podría marcar 2 puntos a lo largo de la curva y decir, no, la línea que une esos 2 puntos está por encima. Pero estoy agarrando 2 trozos de la gráfica distintos, entonces me genera por ahí problemas. Tengo que tener cuidado con esa parte. Profe, Profe, Dime. perdón. en ese caso de convexo y cóncavo, como hace esa transición, ¿no habría por ahí un punto de inflexión? Exactamente. De hecho, ahí Ujú, hay 2 puntos de inflexión. ujú. Ujú. Sí, creo que eso no lo puso el compañero No, sí por está ahí, aquí lo al podría final. agregar. Ah, sí. Ajá, Ya. está bien. Aquí está. Los puntos de inflexión son menos 1,0 y 1,0, que Ok, es ok, ok, gracias. justamente donde hay cambio de concavidad. Entonces sería convexa desde menos infinito hasta menos 1 y además de 1 a más infinito. Esos serían los intervalos convexos. Por Profe, ejemplo, ¿usted una cree que con... compañera, chicos, una compañera nos estaba preguntando cuál es la diferencia entre punto de inflexión y punto crítico. Lo que pasa ahí es que tenemos que tener como una idea de cuál definición vamos a utilizar, ¿verdad? Porque dependiendo a veces nos podemos confundir. Cuando a mí me hablan de punto de inflexión, pues ahí no hay mucho en donde confundirse, es el punto donde hay cambio de concavidad. Y punto crítico, como les mandé ayer en el resumen, es justamente donde hay puntos máximos o puntos mínimos, que si usamos la definición que la profesora Norma nos explicaba en el video, es donde hay cambio de concavidad. Perdón, de concavidad, de monotonía. Entonces, por ahí tal vez eso era importante como dejarlo explícito, ¿verdad? Estamos con signo. Entonces, si a mí me preguntan dónde la función es mayor que 0, siempre que me pidan comparar 0, es comparar con respecto al eje X. Entonces, yo tengo que analizar qué está por encima del eje X, qué está por debajo del eje X y qué está justamente sobre el eje X. Son esas 3 cosas. Entonces, si a mí me preguntan el intervalo o el conjunto donde f de x sea mayor a 0, me están preguntando de dónde a dónde yo tengo valores por encima del eje X, pero todo eso se lee en X. Entonces, si ustedes ven, todo este primer trocito está por encima del eje X. Hasta llegar ahí, no llega a tocar el menos 1, porque acuérdense que justamente este puntito era el menos 1,0. Aquí la lleva al 0 y a mí me están pidiendo que sea solo mayor a 0, no me acerca a la igualdad con 0. Entonces yo puedo decir que desde menos infinito hasta menos 1 cumple con ser mayor a 0. Después, ¿qué más? De aquí hasta aquí sigue estando por encima del eje X. Entonces también es válido. Del menos 1 al 1. Sin incluir el 1. ¿Por qué? Porque nuevamente en este puntito la altura que toma es 0 y a mí me están pidiendo que sea mayor a 0. Y luego, de 1 a más infinito, sigue por encima del eje X, entonces también puedo usarlo. De 1
a más infinito. Entonces, en todos esos intervalos la función está por encima del eje X. Ahora, si a mí me dicen, ok, ya no me interesa solamente lo que está encima del eje X, sino donde la función sea mayor o igual a 0. O sea, lo que esté encima del eje X y sobre el eje X, porque ya me está aceptando lo que tenga altura 0. Entonces, ¿cuál sería el intervalo donde la función sea mayor o igual a 0? ¿Qué dirían ustedes? Profe, entonces yo pondría los mismos de arriba, solo que con corchete cerrado, porque sí estaría incluyendo el 1, el menos 1 y después el 1. Exactamente. Y si yo quiero resumirlo muy cortito, ¿qué respuesta podría dar? Si yo uno todos esos intervalos. De menos infinito a más infinito. Ajá. ¿De menos infinito a más infinito o R? Ahí cualquier valor que yo agarre de la gráfica, todo está por encima del eje X o sobre el eje X. Si me preguntan el conjunto donde la función es negativa, que esté por debajo del eje X. En No hay. esta parte se responde que no hay. No hay. Conjunto vacío sería si me piden conjunto, ¿verdad? O bueno, también podrían contestar no hay. Normalmente no hay tanto problema. Cualquiera de las dos. ¿Y dónde la función es negativa o 0? ¿Dónde está? ¿Por debajo del eje X o sobre el eje X? En los números reales, no. Negativa. De hecho, más bien mira la gráfica. Toda la gráfica está por encima del eje X o sobre el eje X. Debajo no hay nada. Por eso fue que cuando nos preguntaron dónde la función es negativa, no hay. Porque por lo menos para esa gráfica no hay nada por debajo de la línea amarilla. Pero ahora, ¿qué pasa cuando me preguntan qué está por debajo de la línea amarilla y sobre la línea amarilla? Ah, bueno, sería el menos 1 y el 1. El menos 1 y el 1. O sea, es cierto que en negativo no hay nada. Si ustedes ven la gráfica, por debajo del eje X no hay absolutamente nada. Entonces yo no puedo poner que haya alguna solución, que eso fue lo que hicimos acá. Pero cuando a mí me preguntan qué está por debajo, o sea, que es menor, pero además que es 0, yo sé que en menos 1 la lleva al 0. Y en 1 la lleva al 0. Y como son solo estos dos valores, como no es todo un intervalo donde yo tengo infinitas soluciones en medio, lo que hago para decir que esos son los únicos dos puntitos en donde sucede esto, uso llaves. Tienen que tener mucho cuidado en cómo contestan. Si en un ejercicio te piden dominio, entonces son valores X nada más. Si te piden ámbito, son valores Y. Si te piden punto, entonces ahí puedes dar pares ordenados. Si te preguntan el intervalo donde f de x es mayor o igual a 0, por ejemplo, recuerda qué significa esto. Acá lo que te están diciendo es que digas donde las y son mayores o iguales a 0. O sea, ahí es donde yo me fijo por encima del eje x, que es donde las y son positivas. Pero la respuesta se lee en x. Entonces, tú no puedes llegar y poner un par ordenado porque no te estaban pidiendo un punto. Te estaban pidiendo valores X, te estaban pidiendo las imágenes que cumplieran esa condición. Entonces, hay que ser muy exhaustivo en la forma en que se responde. ¿Cuándo yo puedo responder con un par ordenado? Cuando explícitamente me pregunten por un punto. Si no me preguntan por un punto, yo no puedo contestar con un punto. Ok, tenemos este ejercicio del grupo 13. Nos dicen que si podríamos mostrar cuál sería el punto crítico y el punto de inflexión. Entonces, bueno, punto crítico, el detalle está en que ya vimos que hay como varias formas de verlo. El punto crítico incluye varias cosas. Incluye el punto máximo, el punto mínimo, el punto máximo, el punto mínimo, el punto crítico. El punto crítico incluye varias cosas. Incluye el punto máximo, el punto mínimo, el punto máximo,
absoluto incluye el punto máximo relativo, el punto mínimo absoluto y el punto mínimo relativo. Y ya luego sigue el punto de inflexión, que ese pues es una única definición, entonces sale inmediato. Ok, entonces punto crítico es donde hay varias formas de verlo. Yo lo puedo ver entonces como donde hay cambio de monotonía, que venía creciente y luego se hace decreciente, o venía decreciente y luego se hace creciente. O también lo puedo ver como el punto más alto de todos los que tiene a la par, o el punto más bajo. Entonces, si a mí me preguntan por un punto máximo absoluto, yo me tengo que ir como a la cúspide de la gráfica, a lo más alto que me encuentre en la gráfica. Pero en esta gráfica en particular yo tengo que hay una flecha que va hacia arriba. Entonces, esa flecha que va hacia arriba me está diciendo que no voy a encontrar un punto más alto que todos los demás en la gráfica. Entonces, siempre que tenga flechas hacia arriba, nunca voy a encontrar puntos máximos absolutos, porque si yo me doy un punto, luego voy a encontrar otro más alto y otro más alto y así voy a seguir. Entonces, no hay un punto máximo absoluto. Luego, punto máximo relativo es, ok, ya no se fije en toda la gráfica. Fíjese en cada pedacito de forma individual. Vaya pedacito por pedacito. Entonces, trate de analizar cada pedacito por separado a ver dónde está el punto más alto para esa partecita como tal. Entonces, yo puedo ir analizando cada trozo de forma individual. Yo puedo llegar y analizar este primero. Y ahí en este todos valen lo mismo. No hay como un punto más alto. Luego puedo llegar y analizar aquí. Y este puntito, si yo lo analizo con las cosas que tiene a la par, es el punto más alto para esta partecita. O sea, si ustedes ven este puntito, si yo analizo todo lo que tiene cerquita, no tiene ningún punto por encima de él. Entonces, este me sirve como máximo, pero relativo. Porque si yo no lo analizo con el resto de la gráfica, ya no me funciona. Si este puntito de aquí estuviera cerrado, también me serviría como máximo relativo. En este trozo, pues hay flechas, entonces nada me sirve, y en este otro también hay flechas, entonces nada me sirve. Entonces, si a mí me piden un punto máximo relativo, yo puedo decir, por un instante, por un momento muy, muy pequeñito, el punto menos 5, menos 2 funciona como punto máximo en un intervalo muy chiquito, en un instante muy inmediato, pero me sirve como máximo relativo. Luego el mínimo absoluto, me fijo en toda la gráfica, me voy al punto más bajo que me encuentre, y como hay flechas, no hay. Y luego vamos con el relativo. Entonces yo nuevamente voy trocito por trocito, tratando de buscar en cuál de los trozos puedo encontrar el punto más bajo. ¿Quién se anima a decirme quién sería el punto relativo aquí, el punto mínimo relativo? De menos 4. Menos 4 como menos 3. Exactamente, este de aquí, ¿verdad? Y luego, con respecto al punto de inflexión, pues tenemos que ver concavidad. Entonces, acuérdense que concavidad yo lo que hago es marcar 2 puntos. Bueno, este pedacito de aquí no es cóncavo ni convexo, porque no, si yo hago 2 puntos y los uno, pues me queda justamente sobre la gráfica. Entonces, las curvas que son rectas, yo no puedo decir si son cóncavas o convexas porque no tendrían esa forma. Este segundo, si hago una línea sobre él, me queda que es convexo. Si yo hago línea sobre este, es convexo. Si hago línea sobre este, es cóncavo. Si hago línea en este, es cóncavo. Entonces, ¿dónde hay un punto? Justamente donde hay cambio de concavidad. En el origen. En el origen, en 0,0. Aquí justamente venía convexa y luego se hace cóncava.
Entonces, este es un ejemplo en donde son puntos completamente distintos, los críticos y el de inflexión. El de inflexión se ve como el punto en donde hay cambio de concavidad. Ok, Paula, ¿cuál sería tu duda con respecto a este ejemplo resuelto? Ok, profe, es que mi duda es, ¿qué es lo que hace este punto que está en 2, menos 1? Y digamos, porque aquí en el ámbito, entonces sale del menos infinito a 1 en unión con 2. Ese 2 que yo le dije aquí, ¿tiene algo que ver? Es que en varios ejemplos, en varios ejercicios viene así, pero yo no entiendo por qué es. Ok, este puntito que tú estás diciendo no afecta en el ámbito. Ese puntito, por ejemplo, afectaría en el dominio, que por ejemplo el trozo que está antes llega hasta 2, pero abierto. Luego el intervalo que sigue empieza en 2 abierto, pero como ahí está el puntito 2, entonces yo lo puedo incluir y podría poner todos los intervalos pegados. Por ejemplo, acá en el dominio. Si tú ves, si yo lo analizara cada trocito por separado, el dominio realmente es de menos 3 a 2 abierto. Unión, ese puntito 2 que está ahí solito, aislado, que como el dominio es X, entonces es ese valor X. Unión de 2 abierto a más infinito. Pero como para reducir, como aquí el 2 no se incluye, pero aquí sí se incluye, entonces yo los puedo unir y puedo poner pegado de menos 3 a más infinito. En eso es lo que influye ese 2, ese puntito que está ahí marcado. Ahora, con respecto al ámbito, el detalle está que me parece que todavía no lo estamos leyendo correctamente. Si tú te acuerdas el ámbito, sería en Y. Entonces yo tengo que empezar desde lo más bajo e ir subiendo. Entonces, yo me topo que esto es lo primero y como trae flecha, viene de menos infinito. Sigo subiendo, sigo subiendo, sigo subiendo. Esto no afecta en nada, que por así decirlo haya como 2 valores en Y. Sigo subiendo hasta llegar al 1. Después del 1, por así decirlo, no hay nada. Si ves, ahí hay un espacio vacío en el ámbito. Hasta llegar nuevamente a la Y que vale 2. Y después de la Y igual que vale 2, pues puede suceder que más arriba de eso no hay ninguna otra Y que se relacione con la gráfica. Entonces, ¿cuál es el ámbito? Todo lo que está marcado en amarillo. El ámbito viene desde menos infinito hasta este valor que es 1. Luego hay un brinco, luego vuelve a empezar en 2, pero es el único valor Y que se relaciona, y ya después arriba de eso no hay nada más. Por eso el ámbito es de menos infinito a 1 cerrado, 1 en el 2, porque esas son las Y que se relacionan. Acá el punto de inflexión, bueno, este es un ejemplo resuelto, ¿verdad? Dice que es menos 1,0. Nuevamente, yo tengo que marcar en la gráfica dónde es convexa y dónde es cóncava, ¿verdad? Para poder ver el punto de inflexión. Entonces, si ves, este es cóncavo, este es convexo, este es cóncavo, este es cóncavo. Entonces, justamente es aquí, ¿verdad? El punto de inflexión en el menos 1. Pero a ver, eso siempre marco el cóncavo o convexo, ¿verdad? Exactamente, es como la mejor forma, porque si no tiende uno a confundirse. Sí, sí. Muchas gracias, profe. Con gusto. Acá nos están preguntando un ejercicio de determinar si una relación es función o no. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que tener muy claro cuál es la definición que me permite saber si algo es función o no. Yo sé que una relación es función si cumple 2 condiciones, ¿verdad? Que son como las 2 reglas de oro. Yo necesito que todos los valores X estén relacionados. Entonces, era justamente como se hacía en la revista, que yo empezaba a probar valores X, dependiendo de lo que me daban en el dominio, a ver si todos tenían su Y. Si hay un valor X que yo probaba y por A o por B no encontraba la Y, entonces eso quiere decir que no es función. Y luego, el otro punto
es que cada X va a tener una única Y. No puede pasar que una X tenga varias Y. Sí puede pasar que tengamos una Y que tenga cuantas X quiera, pero las X deben de tener una única Y. Entonces, si yo quiero demostrar que una relación, bueno, no voy a demostrar, porque para demostrar pues requiere más cosas. Lo que voy a hacer es verificar si las relaciones que me dan son funciones. Entonces, en este ejercicio a mí me están diciendo que el dominio es R y que el codominio es R. Entonces, si el dominio es R, yo puedo empezar a probar varios valores X para ver si esos diferentes X tienen su correspondiente Y. Entonces, ¿cuál es X? Ya ahí tengo que aprender a escoger bien. Si el dominio es R, yo puedo pensar en un valor X natural, en un valor X entero, en un valor X racional, en un valor X irracional, como un ejemplo característico de ese conjunto. Entonces, por ejemplo, podría pensar en un número natural, en 5, en un número entero, menos 5, en un número racional, por ejemplo, 3/4, en un número irracional, raíz de 2. Bueno, y puse una X de más, pongámosle, por ejemplo, que la X igual 0. Y entonces empiezo a probar, a ver cuánto me da, cuál sería su Y. En este caso, la Y sería 5 menos 3, que sería 2. Lo que hago es que sustituyo, ¿verdad? El valor X que elaboré. En este caso, la Y vale menos 5 menos 3 da menos 8. Este número es real, vean que tiene que pertenecer aquí. Este número es real. Si pruebo con el 3/4, me va a quedar que Y es igual a 3/4 menos 3. Eso es 3 menos 12, 9/4, me parece. Menos 9/4. Y eso sí es un número real, con raíz de 2. Raíz de 2 menos 3, pues ese no hay nada que hacerle, pero sí me da real. 0 menos 3, pues me da menos 3, y eso sí es un número real. Entonces, pareciera que con cualquier valor que yo pruebe, pues siempre me va a dar un Y real. Entonces, esto me da todas las de ganar que sí es función. Profe, y por ejemplo, es que yo recuerdo como que en el cole lo hacíamos así. Uno puede poner menos 2, menos 1, 1 y 2. El detalle de hacerlo tan particular, mira que ahí estás dejando como números particulares. Si tú lo haces solamente con ese tipo de números, puede ser que parezca que sí sea función, pero que no necesariamente. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con eso? ¿Con qué números me dijiste que probáramos? Menos 2, menos 1, 1 y 2. Por ejemplo, si yo tengo una relación que es f de r en Q. Déjame ver. Ajá. Sí, que me dé fraccionario. Bueno, por ejemplo, de R en R. Ahí. Y si tengo f de x igual a 2 sobre x menos 5. Y yo empiezo ahí a probar. Entonces, si la x vale menos 2, pues me va a dar 2 sobre menos 2 menos 5, 2 sobre menos 7, y sí, eso es real. Si pruebo con el menos 1, entonces 2 sobre menos 1 menos 5, eso da 2 sobre menos 6, y sí da real. Si pruebo con el 1, entonces 2 sobre 1 menos 5, eso da 2 sobre menos 4, y sí es real. Y si pruebo con x igual 2, entonces 2 sobre 2 menos 5 es igual a 2 sobre menos 3, y eso sí me da real. Pareciera
que sí es función, pero vamos a ver con qué número puedo yo probar para ver que eso no existe. ¿Qué número me causa ahí problemas? Cero. ¿Cuándo se generan problemas en una fracción? Cuando la X se repite, ¿no? Cuando la X, ¿qué? Se repite. Se repite. ¿A qué te refieres con eso? O sea que hay, digamos, en X se repite, hay 2 menos 2, ¿entiendes? No, pero es que aquí, por ejemplo, ella lo que hizo fue darse valores X, que es justamente lo que hacemos para probar función. Ahí en realidad yo pruebo cualquier valor X, no importa. Y no se está repitiendo, uno es menos 2 y el otro es 2. Ah, ok. En fracciones, cuando la fracción no existe. Ahí tenemos que pensar un poquitito en cosas del cole. ¿En qué momento la fracción me da error? ¿En qué momento se cae? Cuando es sobre cero. ¿Cuándo qué, perdón? Cuando es sobre cero. Cuando es sobre cero. Una fracción me causa problemas cuando yo tengo un número sobre cero. Y en este caso, ¿cuál valor X haría que el denominador de cero? 5. Exactamente. Si la X vale 5, la Y sería 2 sobre 5 menos 5, que eso es 2 sobre 0. Y esto no pertenece a los números reales. Entonces, si la X vale 5, no tiene una imagen. Entonces no es función. Por eso es que yo no puedo darme siempre los mismos números. Tengo que ser más cuidadoso con eso. Normalmente en el cole, pues, a veces uno se limitaba mucho. Y uno quería como una fórmula para todo. Tenemos que aprender que en mate no hay fórmula para todo. Ya luego cuando uno va avanzando se da cuenta que sí, que si tengo fracción, pues simplemente es fijarme en el denominador y ver cuándo se hace cero y ese es el valor que me va a causar problemas. A como ustedes vayan avanzando van a ir logrando hacer esas deducciones. Pero yo no puedo decir siempre me van a funcionar estos números, porque eso es falso. Tengo que ir aprendiendo a buscar números que me causen problemas para poder ver si algo es función o no. En este punto F, ustedes dirían si eso es función o no es función. No. No es función. Inmediatamente, si yo tengo esta gráfica, yo sé que este valor X, de hecho, tiene infinitas Y. Lo que hace es incumplir la segunda condición. Entonces, no es función. Por acá un compañero nos está diciendo que si yo tengo la función f con dominio R, codominio R, y f de x es igual a x menos 3, ¿cómo puedo hacer para averiguar el ámbito? Pues ahí normalmente en el cole como que hacemos una super trampa y aquí en precálculo pues igual tendríamos que hacer la super trampa porque aún hay ciertos conceptos de tendencias que no conocemos. ¿A qué me refiero? Normalmente cuando nos piden averiguar un ámbito, lo que hacemos es tomar los valores extremos del dominio. Pero si ustedes se fijan bien, no tenemos ninguna pregunta de este tipo. O, por ejemplo, si el dominio son 3 valores, 3, 5 y 8, entonces pruebo el 3, pruebo el 5, pruebo el 8 y las 3 imágenes serían el ámbito. O sea, en este caso sí, ¿verdad? Si yo tengo 3 valores para el dominio, pues voy a tener 3 valores para el ámbito. Pero en este caso, donde es todo R, yo no puedo ponerme a probar todos los valores del dominio porque no me alcanza la vida. Tengo que probar valores extremos. El problema es que los valores extremos son menos infinito y más infinito. Y aún ahorita no tenemos como esa habilidad de utilizar los infinitos. Hasta en cálculo 1 es que empezamos a usar los infinitos para hacer ciertos cálculos. En el cole lo que se hacía era como un abuso del lenguaje y se decía, ok, pues la Y va a ser menos infinito menos 3 y eso es menos infinito. Y en este caso la Y va a ser más infinito menos 3 y eso me da más infinito.
Entonces el ámbito es de menos infinito a más infinito. Repito, una pregunta que sí se pueden topar en la práctica perfectamente es más bien que si ustedes tienen un dominio particular, por ejemplo el 2, el 3 y el 5 como dominio, y codominio R. Y tenemos f de x igual a x menos 3. Entonces, aquí tenemos tres valores x particulares, que entonces si yo tomo esos tres valores x, pues puedo averiguar su y particular. 2 menos 3, menos 1. 3 menos 3, 0. Y 5 menos 3, 2. Entonces, en este caso, en este caso particular, el ámbito serían esos tres valores y, el menos 1, el 0 y el 2, porque probé los tres valores específicos que me estaban dando. Entonces, con base a estas dos funciones, conteste esto y conteste esto. Entonces, esta función 5, m de x, a mí me está diciendo que es una función m con dominio R, con codominio 2, y tengo que m de x es igual a 2. Lo que pasa con esta función es que esa función es una ecuación de recta horizontal. Por ahí, a como vayamos avanzando, vamos a poder identificar este tipo de rectas. Pero bueno, por ahorita no hacía falta identificar que era una recta horizontal. Si yo lo hago, pues me ayuda, me facilita pues a analizar ciertas cosas, pero no importa. Lo que me preguntan con respecto a la función m es la parte e, la imagen de menos un medio para m de x. Entonces, cuando a mí me piden la imagen, me están pidiendo la y de la x que vale menos un medio. Entonces, yo voy a sustituir la x por menos un medio. ¿Qué es lo que pasa? Que me va a quedar m de menos un medio y voy a cambiar todas las x por menos un medio. Pero en mi criterio no hay x, entonces no hay nada que cambiar. Cualquier valor x que yo pruebe, siempre me va a dar 2. Si yo pruebo x igual 0, la respuesta va a ser 2. Si pruebo x igual 8, la respuesta va a ser 2. Cualquier valor x que yo sustituya, siempre me va a dar 2 porque esto es un valor constante. No va a cambiar. Entonces, sin importar el valor que te dijeran, la imagen de cualquier x, la imagen siempre va a ser 2. Por ser un valor constante. No sé, Sofía, si esa ya te quedó más clara. Ah, sí, es que tenía esa duda porque no sabía que al no, digamos, tener una X al otro lado para, digamos, sustituir, quedaba con ese mismo resultado que daban. Justamente son esas preguntas tramposas, ¿verdad? Porque estoy segura que todas las demás las contestaste súper bien. Bueno, ahí tengo varias dudas. Ok. Sí, esa en particular es tramposa. Entonces, pues había que poder visualizar eso, que ese 2 se iba a mantener siempre. Ah, Y ok. con respecto a las 6, te están preguntando por las X, más bien, ¿verdad? Por las preimágenes. Ujú. Entonces, las X de la Y que vale 6, siempre hay que hacer como esa traducción, ¿verdad? O recordar como uno se lo sabía en el cole, que si me piden imagen, lo que hago es sustituir. Y si me piden preimagen, lo que hago es igualar. Yo siempre hago la traducción. O sea, que si me dicen la preimagen de 6, entonces pienso la preimagen es X, entonces me dan Y. Siempre voy a hacer ese proceso. No soy buena memorizando. Entonces, si a mí me piden las preimágenes de 6, lo que voy a hacer es igualar el criterio R a 6. ¿Y qué es lo que pasa acá? ¿Por qué te quedaste pegado? Porque, digamos, en el X menos 1 a la 2, ¿verdad? Ahí tendríamos que hacerlo de los monomios, si no me equivoco. Ajá. Pero no sé qué hacer cuando digamos que a un X a la 2, cuando ya lo estoy resolviendo. Ah, Que ok. queda de un lado. Acuérdate que, según lo que vimos la semana pasada, el video que habíamos compartido de la profe Marisela, si las ecuaciones son lineales, es x de un lado y números del otro, ¿verdad?
Ujú. Pero si la ecuación es cuadrática, no te sirve eso, que es justamente lo que te está causando problemas, me parece. Si la ecuación es más bien cuadrática, necesitas que te quede todo a un solo lado igual a 0. Y ahí podías hacer inspección, fórmula general o inclusive podías usar la calculadora. Entonces, cuando tú desarrollaste esto, ¿cómo te quedó? No lo terminé porque no sabía cómo hacerlo. Digamos, hice eso de los monomios y solamente me quedé como estancada y como el resultado que me dio eso y con un 6 al lado, entonces no sabía cómo Aquí, resolverlo. aquí pues tenemos fórmula notable. Es la Ujú. segunda fórmula notable. X a la 2 menos 2x más 1 bajo el más 2 y bajo el 6. Entonces lo que hago es que llevo todo a un solo lado. Me va a quedar x a la 2 menos 2x y me va a quedar 1 más 2 es 3. Y el 6 lo paso a restar. Entonces me va a quedar finalmente x a la 2 menos 2x menos 3 igual a 0. Y si yo quiero hacerlo por fórmula general, pues me va a quedar que el discriminante es b a la 2 menos 4 por a por c. ¿Cuánto es eso? 4 más 12, 16, me parece que es. Sí, es 16. Ok, y luego la fórmula general lo que me dice es menos b más raíz de discriminante sobre 2 por a y menos b menos raíz de discriminante sobre 2 por a. ¿Y cuánto me da cada uno de esos? El primero da 3. Ajá. Y el segundo menos 1. Sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue todo lo que hicimos? Cuando a mí me piden cuando me piden una imagen, yo tengo que sustituir. Cuando me piden preimagen, tengo que igualar. Entonces, como aquí me pedían una preimagen, nosotros igualamos a ese valor de preimagen. Y tenemos que despejar la X. Todo este proceso que hicimos fue para despejar la X. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esos valores X que encontramos son las preimágenes de 6. Entonces, aquí podemos concluir. 3 y menos 1 son las preimágenes de 6. Acá tenemos otra duda correspondiente a operaciones combinadas, ¿verdad? Y justamente tú lo revisaste en alguno de los programas, me parece, o tenías por ahí la respuesta, lo cual me parece excelente. Ujú. El detalle es justamente ver en dónde está el error. Y eso es importantísimo que tú lo logres entender. Entonces, lo primero que hiciste fue la distributividad de estos dos. Eso está excelente. Luego distribuiste que eso está excelente. Luego hiciste esta fórmula notable y ahí está el error. Porque la segunda fórmula notable lo que te dice es que cuando tienes a menos b a la 2, eso es a a la 2 menos 2 veces ab más b a la 2. Lo que pasa con x menos 3 a la 2 es que el a es x y el b es 3, no menos 3. Porque el menos, por así decirlo, es ya este menos de aquí. Es parte de la fórmula. Y ahí está el error. Entonces,
Cuando tú desarrolles la fórmula notable x menos 3 a la 2 sería el primero a la 2 menos 2 veces el primero por el segundo menos el segundo a la 2. Ahí ya no pones el menos 3, el menos es parte de la fórmula. El primer término es x, el segundo término es solo el 3, no es menos 3. Y creo que ya con eso vamos a poder arreglar el ejercicio. Bueno, y aquí falta el menos 8, pero creo que fue que yo lo corté. Entonces va a quedar, cuando distribuyes el 3, queda así. Este va a quedar con más. Y este de aquí, va a quedar, sí, sí queda con menos, ¿verdad? Ah, no sé, es que ahí hiciste la potencia, entonces no te cambia, más x a los menos 8. Entonces, cuando llegas y empiezas a hacer sumas, ya, para ver, los x estaría bien, ¿verdad? Menos x a la 2, menos 4x a la 2, menos 3x a la 2, más x a la 2 da menos 7x a la 2. Luego, los x, es cierto que este se va con este, pero te queda el 8x y el más 18x. Ahí está, o sea, con ahí está el más 26x. Ahí. Y luego de los números, el 25 menos el 27 menos el 8, ahí está el menos 10. Acá, ¿había un paréntesis aquí o no había paréntesis ahí? No, es que me equivoqué y por eso lo taché. Ok, entonces, si no existía el paréntesis, ¿qué está multiplicando a este paréntesis? El menos 7. Solo el menos 7. Si originalmente más bien hubiese venido así, pues sí, ahí tenías que hacer la distributividad. Pero si el 4x a la 3 menos 7 no está entre paréntesis, entonces directamente al paréntesis solo le afectaba el menos 7. Que fue como lo hiciste, ¿verdad? Ah, ok. Listo, profe. Entonces, era eso nada más porque al final, sí me dio, o sea, la tuve que hacer varias veces porque, sí, aunque yo sí tenía claro que no estaba entre paréntesis, nada más fue que me equivoqué escribiéndola. Sí lo hice primero multiplicando todo y el 4x a la 3 por x, o sea, lo multipliqué todo y no me daba, entonces, ok, sería solo lo que está a la par. Exactamente, entonces mucho cuidado a la hora de escribir. Y sí, justamente, es lo que lo multiplique directamente. Si hay paréntesis, haces distributividad. Si no hay paréntesis, pues nada más el menos 7 multiplicaría el paréntesis.